Una solución que se prepara al condensar 4 litros de un gas medido a 27 grados Celsius y 748 milímetros de mercurio en 75 gramos de benceno nos piden calcular el punto de congelación de la solución. Entonces, como ya resolvimos un ejercicio semejante en videos anteriores, vamos a usar directamente este teorema. En este punto, como la fórmula es bastante larga y compleja, vale la pena hacer análisis dimensional analítico y hay que tener muy en cuenta las constantes que vayan a salir. Entonces, la temperatura estándar siempre se ofrece en grados Celsius en las tablas, menos el factor de Van Hoff no tiene unidades. La constante de descenso crioscópico va a estar en unidades de grados Celsius sobre molal. Pero molal no sirve para hacer análisis dimensional, así que se sustituye en sus unidades fundamentales mol sobre kilogramo. Kilogramo quedaría dividiendo una división, por lo tanto es mejor escribirlo multiplicando. Pero aquí aparece la primera constante, ya que kilo es incómodo, lo sustituyo por 10 elevado a la 3 y quedaría en gramos. Eso significa que aquí este 10 a la 3 lo debemos tener en cuenta numéricamente. Ya tendríamos la constante de descenso crioscópico dividiendo la constante del gas ideal, que está dada en unidades de atmósfera litro sobre mol Kelvin. El problema con atmósferas es que no se va a cancelar con la presión milímetro de mercurio. Así que lo que se hace aquí es escribir en lugar de atmósfera 760 y eso sí va en milímetros de mercurio. Entonces todo ese paréntesis equivale a atmósfera, luego iría litro sobre mol Kelvin. Luego multiplicaríamos por la temperatura absoluta en Kelvin. Luego multiplicaríamos por la presión, que estaría dada en milímetros de mercurio, por el volumen, que estaría dado en litros, entre la masa de solvente, que estaría dado en gramos. Y resolvemos la dimensionalidad. Sería mol que divide a una división. Milímetro de mercurio que divide, milímetro de mercurio que multiplica. Kelvin que divide a una división, Kelvin que divide. Gramo que multiplica, gramo que divide. Litro que divide, litro que multiplica, se cancela. Grados Celsius sería factor común en una diferencia, por lo tanto será la única unidad de la respuesta. Por lo tanto, ya podemos hacer la etapa aritmética. Entonces sustituimos en la fórmula, pero sin unidades, pero sí con las constantes. Entonces sería, la identidad sería gas en una solución. La temperatura estándar del benceno está reportada en la tabla, que sería 5.5, menos el factor de Van Hoff que dijimos que iba a ser un 1, multiplicado por la constante de descenso crioscópico, que está en la tabla, para el benceno es 5.12. Aquí debemos multiplicar por la primera constante, que es 10 elevado a la 3. Luego dividimos entre el valor de la constante del gas ideal 0.08206. Luego multiplicamos por la temperatura absoluta, aquí debemos hacer la conversión Clapeyron, que sería 27 más 273, a ella sale en Kelvin. Luego debemos tener en cuenta que por aquí debemos colocar una constante multiplicando, o sea por 760. Luego multiplicamos por la presión, 748. Luego multiplicamos por el volumen, que sería 4. Y luego dividimos entre la masa de la solución, que sería 75. Ya sabemos que por análisis dimensional esto sale en grados Celsius. Revisamos que hayamos colocado las dos constantes que salieron en el análisis dimensional, 10 a la 3 multiplicando, 760 dividiendo. Por lo tanto, ya lo único que queda es operar la aritmética final en un solo paso. 5.5 menos 5.12 por 10 elevado a la 3 positivo. Mueve a la derecha por 748 por 4. Divide, abre paréntesis, 0.08206 por, abre paréntesis, 27 más 273. Cierra paréntesis por 760 por 75. El resultado es de menos 5.4 a un decimal de confianza. Por lo tanto, esta sería la respuesta de este enunciado. Ahora miremos cómo se haría eso por factor de conversión. Puro. No voy a usar la trampa de utilizar la ecuación de estado del gas ideal, sino que la voy a usar interpretándola directamente como un factor de conversión. Así que lo primero que voy a hacer es interpretar al volumen como el dato clave. Entonces, el volumen es 4.0
Bueno, voy a dejarlo como 4 litros, porque igual esto se expresa con los decimales de confianza de la resta final. La identidad de esto es el gas, sobre la masa del solvente, 75 gramos de benceno, que voy a codificar como BCN. Luego voy a hacer la interpretación de la constante del gas ideal. Si sería atmósfera litro, significa que dividiendo vamos a tener atmósfera por litro de gas y multiplicando mol Kelvin de gas. Asignamos al mol la unidad teórica y a las atmósferas el valor de la constante 0.08206, aunque también lo podemos expresar como 8.206 y multiplicando un 100, que tendría como más sentido y también nos permite escribir esa constante de forma más compacta. Entonces esto es la constante del gas ideal interpretada como un factor de conversión. Luego entonces aquí tendríamos que multiplicar por la presión, pero como la presión está dada en milímetros de mercurio, lo primero que hay que hacer es una conversión de atmósferas de gas a milímetros de mercurio de gas, donde sabemos que cada atmósfera contiene 760 milímetros de mercurio. Ahora sí podemos calcular por la presión, que son 748 milímetros de mercurio de gas. Y eso a su vez dividido entre la temperatura estándar nueva, que sería 27 más 273 y eso sale en Kelvin gas. Como necesitamos esto en kilogramos del solvente, entonces hay que convertir de gramos de benceno a kilogramos de benceno, donde kilogramos más grande lleva la unidad teórica y sabemos que hay 1000 gramos en cada kilogramo. En este punto podemos convertir el ratio inverso de un mol gas, un kilogramo benceno, a un molal gas. Y ya lo tendríamos en molales. Lo que seguiría es convertir 1 molal gas a molales de soluto efectivo. Pero como el gas no se ioniza, los molales de soluto efectivo son iguales a los molales de gas. Luego multiplicaríamos por la interpretación de la constante de descenso crioscópico, que sería negativo, sería 5.12 en grados Celsius de la solución, dividido entre 1 molal del soluto efectivo. Luego sumamos por la temperatura de fusión estándar, 5.5 grados Celsius, que vamos a asumir como de solución. Ya sé que en la tabla es del solvente, pero debemos colocarla como de solución para que el análisis dimensional en la respuesta final dé la dimensionalidad que estamos buscando. Hecho esto, resolvemos la dimensionalidad. Litros de gas que multiplica, litros de gas que divide. Gramos de benceno que divide, gramos de benceno que multiplica. Mol de gas que multiplica, mol de gas que divide. Atmósferas de gas que divide, atmósferas de gas que multiplica. Kelvin gas que multiplica, Kelvin gas que divide. Milímetros de mercurio de gas que divide, milímetro de mercurio de gas que multiplica. Kilogramo de benceno que divide, kilogramo de benceno que multiplica. Molal gas que multiplica, molal gas que divide. Molal del soluto efectivo que multiplica, molal del soluto efectivo que divide, se cancelan. Y el resultado se expresaría como grados Celsius de solución factor común, que sería la única unidad de la respuesta. Y es lo que estamos buscando, la temperatura de la solución. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética, que sería 4 por 100 por 748 por 10 elevado a la 3 por 1 por 1 por 1 por, abro paréntesis, menos 5.12. Cierra paréntesis, divide, abre paréntesis, 75 por 8.206 por 760 por abre paréntesis 27 más 273 cierra paréntesis por 1 por 1 por 1 por 1. Operamos este resultado y le sumamos la temperatura de fusión estándar 5.5 y el resultado lo expresamos a un decimal de confianza. Por lo tanto sería menos 5.4. Por lo tanto, sin importar que esto se resuelva por factor de conversión o por teoremas de álgebra, el resultado es el mismo, menos 5.4 grados Celsius de
solución de un gas de identidad desconocida, bajo las condiciones dadas. Bien, eso fue todo por el momento. Para más ejercicios sobre descenso del punto crioscópico, puede buscar en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.